Sean bienvenidos a la presentación del libro Brujas, escrito por nuestro invitado Roger Vilar. No olviden, soy perfeccionista, más no perfecto. Si no, los haré invitar a que ustedes pasen a tomar el micrófono y a ver si es tan fácil hablar después de estar hablando desde horas tempranas. Seguramente muchos de ustedes no conocen a nuestro invitado, entonces, siguiendo los protocolos formales, se los voy a presentar. Roger Vilar nació en nuestra hermana República de Cuba, es escritor y periodista. Publicó 2 libros de cuentos en su natal Cuba en la década de los 80. Por un lado, el título Corceles en la pradera y Aguas de la noche. Fue incluido en 2 antologías de la narrativa cubana. Vive en nuestro país, México, desde 1993. Donde editó el libro intitulado La Era del Dragón en 1998. En 2004, la editorial argentina Belvigraf incluyó su cuento Asterius en la antología Escritores Hispanoamericanos en el Mundo. Sus cuentos y ensayos aparecen en revistas y periódicos nacionales e internacionales. Se pueden citar, entre otros, la revista Crítica de la Universidad de Puebla, La Casa de Asterión, revista de la Universidad del Atlántico en Colombia, y Conspiratio de Jus. En 2013, en este mismo sello, Jus, salió su libro de cuentos, Minotauro de un viajero. Como periodista ha trabajado para TV Azteca, Televisa, Reforma y tanto en Milenio Diario como en Milenio TV. Como pueden ver, nuestro invitado no es ningún improvisado, es una persona que se ha preparado y esa preparación la demuestra en sus obras. Muestra de ello es la obra que hoy vamos a presentar en el marco de nuestra tercera feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Aragón, que es este libro intitulado Brujas. Libro que está compuesto de 5 relatos que justamente vamos a hablar de ellos, todos los vericuetos, todos los hilos finos y los hilos conductores de estos 5 relatos. Pero pues démosle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro invitado Roger Vilar. Bienvenido, Roger. Pues muchas gracias, Leonel, por tu invitación. Muchas gracias a los maestros y a la directora del plantel por propiciar esta feria del libro, y por supuesto muchas gracias a ustedes, jóvenes que están tomándose un tiempo de sus vidas para escuchar y hablar de literatura. Como he estado allá, algunos ya con ustedes he hablado brevemente, ¿cierto?, del libro Brujas, y aquí estamos para, con Leonel entablar un diálogo y proporcionar mayor información. Muchísimas gracias, Roger. Y sí, comencemos. Brujas, como ustedes lo pueden inferir, siempre que vemos o escuchamos ese concepto, siempre lo relacionamos con algo terrorífico, algo dañino, pero muchas veces ese concepto de brujas lo usamos como algo ofensivo, ¿no? Porque a lo largo de la historia muchas veces muchas mujeres fueron etiquetadas o señaladas como brujas cuando su único pecado fue ser mujeres inteligentes, mujeres astutas, mujeres arriesgadas. Y entonces justamente a lo largo de los 5 relatos que componen este libro, vamos a encontrar mujeres astutas, mujeres con sentimientos a flor de piel, que las llevan a hacer cosas que a veces son terroríficas, pero que la mayoría de las veces son producto de su entorno, producto de maltratos, producto de ciertos estigmas sociales. Entonces, ¿qué te parece, Roger, si lo primero que aproximamos a la comunidad que tenemos frente a nosotros, Roger, es que nos des tu definición de terrorífico? Tú que eres un experto en esta materia, tú que a lo largo de tus libros respetas la tradición, homenajeas la tradición del terror, ya sea en formato cine, en formato literario. Ahora que hace unas cuantas semanas estábamos conmemorando el Halloween y el Día de Muertos y todo eso, ¿qué te parece si nos compartes tu definición, tu percepción de terror? Bueno, para mí el terror, sí se escucha, ¿verdad? ¿Les cambiamos? ¿Ya está prendido? Para mí el terror tiene que ver con esa parte de la vida y de nosotros mismos que es... Escucha aquí más fuerte, entonces hazlo así.
¿En ese mismo? Ok. Punto ¿Ya? más cerca de la boca. Ahora sí. Tiene que ver con esa parte de nuestra vida, tanto externa como interna, que es oscura y que nos da miedo. Y llevar eso a la literatura. Sigue tú, estoy hablando con las técnicas. Digamos que todos tenemos una parte luminosa y una parte oscura que queremos evitar, o al menos no hablar de ella. Si yo vertiera todos mis pensamientos oscuros y malignos en una figura, tal vez saldría un demonio, un ángel caído o un monstruo, ¿verdad? Y ese terror sale de nosotros mismos en mi apreciación, sobre todo en la parte de la creación, porque hay situaciones de la vida que son externamente totalmente terroríficas. Pero en la creación literaria es evocar nuestra propia sombra. Hay gente que tiene una sombra muy impenetrable, como Edgar Allan Poe o Howard Phillips Lovecraft, y salen unos super relatos, ¿no? Unas super novelas. Stephen King en algunas de sus novelas es muy bueno. Y así, eso te diría yo. Evocar la sombra que tenemos adentro y verterla en un libro. Bastante interesante tu definición porque eres congruente con ella. A lo largo de tu literatura, que yo he tenido la fortuna de leer, muestra de ello es otro libro, que es con el que nos conocimos justamente en la anterior versión y edición de esta feria, que es este libro intitulado Vampiros. Justamente eso que comentas, esos hilos que a lo largo de la historia muchos autores, ya sean literarios o también muchos de los del público que tenemos aquí presente, tal vez conocen el terror en su faceta de audiovisual, series, películas, mangas, caricaturas, etcétera, o incluso, ¿por qué no?, vivencialmente, ¿no? Ellos mismos tienen miedos y es algo que nos tendríamos que cuestionar precisamente, ¿no? ¿Qué nos genera miedo? Pero como bien se decía en la inauguración de esta feria del libro, nuestra directora, cuestionarnos el porqué de algo que es tan cotidiano y tan cercano a nuestra vida, que es, en este caso, el miedo, las emociones, y en este caso particular el miedo. ¿Por qué toco este tema y por qué solicité que nuestro invitado nos dijera su definición? Porque justamente es importante que cuando nos acerquemos a una obra con tendencia terrorífica, entendamos esa intención, que ¿por qué a ti te va a generar miedo, no sé, unas ratas? ¿Por qué te va a generar miedo el no saber por qué estás donde estás y no en otro tiempo y tienes esa situación atemporal, ¿no? Que puedas meterte en un bucle temporal y de repente estás en un lugar que no es tuyo y eso te genera incertidumbre y la incertidumbre a su vez está asociada con el miedo. Situaciones con que alguien te haga daño producto de ciertos embrujos, muy ad hoc con el título del libro que estamos tratando. Entonces, justamente de eso va el libro que estamos presentando. A lo largo de los 5 relatos que componen Brujas, nos adentramos a esas situaciones, a esas circunstancias que sacan a flor de piel esas incertidumbres, esas molestias, esas heridas que nos generan miedo, pavor, terror. Por lo tanto, quiero preguntarte, Roger, ¿cómo es tu proceso creativo para adentrarnos a estas historias que, según sea nuestro caso en particular, nos vamos a identificar con la persona que siente ese terror y ese miedo? Porque, por ejemplo, en uno de tus relatos, que te adentras a ese como bucle temporal de no poderte asir de las cosas, producto de un embrujo, metafóricamente hablando, literalmente hablando, para alguien podría decir, pero esto es más de ciencia ficción y demás, y tú juegas precisamente con esas tradiciones del miedo, lo detectivesco, porque es la investigación y demás, pero también esta incertidumbre existencial que genera ese pavor, ese miedo de no saber quién eres, en dónde estás, a dónde vas. Entonces, ¿cómo logras crear esos ambientes? Porque y demás, partiendo del hecho de tu experiencia como periodista, cercano a la nota roja y demás, entonces, ¿cómo te vales o cómo te puedes asir de esos preceptos, de esas tradiciones, para sentarte y comenzar a ir forjando una historia que hoy se ve plasmada en el libro que estamos presentando, Roger? Ok, mira,
Este libro tiene que ver bastante con la tragedia griega, aunque no aparece ninguna tragedia griega en él. Hace algunos años, ¿sí se oye? Sí. Hace algunos años leí un libro de un estudioso español contemporáneo, vive, que se llama Carlos García Gual. Carlos García Gual hace una interpretación de la tragedia griega muy interesante, más allá de donde yo había leído. Por ejemplo, desentierra una vieja tragedia en que un hijo mata a su madre, que es la de Almeón, y a la vez la madre antes había causado la muerte del padre. ¿Qué tiene la tragedia griega? Porque sería un tema vastísimo y nunca acabaríamos. Tiene una cosa que se llama anagnórisis. Anagnórisis significa lo que decimos aquí en México, ¿te cayó el 20 ahora? El problema es, por ejemplo, un ejemplo fácil de anagnórisis. Edipo Rey llega, es un joven y llega a un territorio, enfrenta a un cuate armado, lo mata, qué bueno. Luego conquista a la esposa de ese cuate que era el rey de esa zona y se hace rey. Vive en una total felicidad, ¿no? Bueno, pues un día se da cuenta que el hombre que mató era su padre y la mujer con la que se casó, tiene sexo, etcétera, y tuvo hijas también, era su madre. O sea, te cayó el 20. Terrible, ¿no? Y esa estructura de que vas contra lo más preciado de ti mismo sin darte cuenta, es lo que yo aplico. En el primero, que se llama La Gran Vidente de México, que es una chica que vive precisamente en este México actual, tiene la edad que tienen ustedes y vive una situación que desgraciadamente se da bastante. Ella vive sola con su padre. El padre es alcohólico y además es un religioso fanático que lee la Biblia a partir de su alcoholismo. Entonces en su mente pues todo aquello que en otros casos podría ser benéfico se retuerce y resulta un ser más endemoniado que nada, ¿no? La quiere matar y la quiere también violar. Bueno, ella es la que lo mata a él con rituales de brujería. Y aquí ya viene un elemento de la tragedia griega. Dar muerte a alguien que es muy cercano a ti, ya sea tu padre o tu madre. Y eso va a tener un resultado. En la tragedia de Almeón, cuando matan a Almeón, el espíritu se queda ahí y empieza a profetizar. Y entonces esta chica que está abandonada, que no tiene, perdón, estoy un poco mal, que no tiene ninguna manera de sobrevivir porque tenía un tío, la madre la abandonó, un tío a veces le daba dinero, ya no. Se le ocurre poner un anuncio de que ella es vidente y puede decirte la suerte, ¿no? Que te va a pasar. Pero en realidad no lo es. Pero como llega su primer cliente, el padre, al igual que aquel rey griego asesinado, se transforma en un espíritu que sí le da el don de profecía. Y ella empieza a profetizar. Pero a la vez se le empieza a aparecer el alma en pena, una mano del cuate que quedó afuera. Luego tiene unas amigas que son sus enemigas, que le quitan el novio, la golpean. Ella se venga de esas amigas de una manera terrible. Pero es una historia tan atravesada que incluso con una de esas enemigas llega a tener una relación lésbica. Luego la otra le quita, bueno,
todo eso se desarrolla en medio de una atmósfera de terror, de miedo, de estar acosadas por un alma en pena que se manifiesta de maneras terribles. Y así es como aplico la tragedia griega a esta época, con personajes actuales y con una trama que es propia de nosotros. Que créeme, uno que entiende eso de la anagnórisis y demás, es muy atractivo. Es decir, si ustedes, ¿en qué semestre van aquí los estudiantes que están frente a mí? Primero. Entonces, alerta de spoiler. Ustedes en aproximadamente 1 año y medio, si es que siguen regulares y no les gana el valemadrismo, ustedes en 4º semestre van a llevar la clase de literatura y precisamente ya van a poderle presumir a su docente este concepto que es fundamental en la tradición, principalmente de la literatura occidental. La madre de la literatura occidental es la que nos menciona nuestro invitado Roger Vilar, que es la griega. Y la tragedia básicamente, palabras más, palabras menos, no quiero insultar a los teóricos ni nada, es ir en contra de tu destino y derivado de esa decisión, consciente o inconsciente, de ir en contra de tu destino. Pensemos que los griegos pensaban que el destino ya estaba escrito por las deidades, por los dioses, y entonces ir en contra de tu destino era ir en contra del designio divino, y por lo tanto tomar esa decisión de ir en contra de tu destino implicaba una pérdida, la pérdida de algo importante, la pérdida de alguien, la pérdida de un objeto, pero la mayoría de las veces es la pérdida de la vida. Entonces, eso es la tragedia, esa es la anagnórisis, que de repente te cae el 20 de chin. Mi toma de decisiones fue ir en contra de mi destino y hoy los dioses, en el caso de una sociedad politeísta, en el caso de una sociedad monoteísta sería el Dios, me está castigando. Ustedes seguramente lo han escuchado en el contexto judio-cristiano en el que nos manejamos, que es el ¿por qué a mí? ¿No? Famoso de Jesucristo cuando está siendo crucificado. Esa sería su anagnórisis, ¿no? Que era como su destino. Él ya estaba predestinado a padecer eso, a ser, entre comillas, el salvador de los pecados en esta cosmovisión ahora cristiano-católica y demás. Eso es justamente muy buena observación que hace nuestro invitado. Esa es la esencia muchas veces del terror. Tener miedo de que nuestras acciones, nuestras decisiones generen consecuencias que nos hieran o que nos hagan perder algo valioso. Piensen en cualquier película de terror, serie o si es literatura mucho mejor. Analicen normalmente quiénes son los perseguidos, a quién persigue. Uno de los ejemplos prototípicos sería el famoso Pennywise de Stephen King. Se alimenta del miedo y si analizan, ustedes leen el novelón de más de 1200 páginas y pueden ver las películas o la miniserie de los años 90. Cada uno de los niños que después se hacen adultos tenían un miedo y ese miedo es en el que se transforma Pennywise. Ustedes muchas veces ubican a Pennywise solo como un payaso y, alerta de spoiler, esa era una sola de las formas de Pennywise, porque uno de los niños era el que le tenía miedo a los payasos. Pero si ustedes han observado la película o han leído la novela, ustedes recuerdan que hay una araña, ahí recuerdan al papá de Beverly, y era el miedo de Beverly de ser violada por su padre. Estaba esperando a su padre a que fuera grandecita, entonces por eso la sangre, la emblemática escena de la sangre de Beverly cuando le sale sangre del lavamanos, era porque eso era el símbolo de la menstruación y en consecuencia que era una mujer y en consecuencia que su padre iba a abusar de ella. Ahí está la anagnórisis, esos elementos simbólicos, la sangre en el caso de Beverly, el payaso en el caso de Richie, que quería ser comediante, termina siendo comediante, es decir, va en contra de su destino. Si él tenía miedo de ser payaso y él era bromista, entonces era como un contraste. Ese justamente es el leitmotiv de los 5 relatos que nos comparte nuestro invitado. Esa anagnórisis, y podemos aplicarlo en el mundo real de ¿a qué le temen ustedes? Puede ser una entidad abstracta, puede ser el coco, o pueden ser cosas reales y tangibles, a ser asaltados, porque es una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me va a atacar esa persona que me va a asaltar? Su intención era nada más quitarme tal vez el celular y la cartera y termina quitándome la vida, quitándome la seguridad, quitándome puntos suspensivos. ¿A qué le tienen miedo? ¿A reprobar una materia? Porque ¿qué implicaciones lleva eso? ¿Tienen miedo a no lograr sus objetivos en la vida?
pero vayan más allá, a esa anagnórisis, a esa caída de 20, usando nuestros conceptos generacionales. Ese famoso focus, ¿no? Que les caiga el 20, que se les prenda el foco y logren entender eso. Y teniendo ese contexto de la anagnórisis, cuando ustedes se acerquen, yo estoy seguro que se van a acercar, aquí está a mi izquierda el stand de nuestro invitado, acérquense y vayan ojeando así al azar, abran una de las páginas y van a ver ese elemento sutil. Por ejemplo, si ustedes tienen miedo a las ratas, este libro les va a generar ciertas pesadillas. Si ustedes tienen miedo a que una mujer les destroce la vida a un hombre, este libro les va a generar, o si es que no ya lo hicieron, que se conviertan en burro. Que si ustedes se convierten en un animal, por ejemplo aquí es un burro, que de repente sí se transformen en un lobo gris. Nosotros metafóricamente somos lobos grises, pero que de repente de la noche a la mañana sí se transformen en un perro chihuahua, en lo que quieran ustedes, que les genere ese miedo de perder su racionalidad, su capacidad humana. Esa es la anagnórisis. Entonces llévense esa palabra alzameñiques y presúmanselo a sus padres ahorita que los vean en la hora de la cena. Me cayó el 20. Me cayó el anagnórisis. Ya me cayó ¿Y qué es la anagnórisis? Ah, ya me cayó el 20, ya tomé conciencia. Eso es justamente la base fundamental de los grandes autores del miedo, y nuestro invitado es uno de ellos. Si ustedes investiguen, eso se los dejo de tarea a merced de su docente. Pongan Roger Vilar en Amazon y van a ver cuántos libros, o en Google, pero si quieren ver así las portadas y demás, pero pónganlo en Google. Roger Vilar. Se pueden acercar a su stand y ver cómo se escribe su nombre bien, a que no escriban Vilar con B grande, sino con V. Y vean cuántos libros, cuántas temáticas. El sincretismo es otro de los elementos que yo destaco de nuestro invitado. Mezclar culturas, mezclar tradiciones. Muchas veces tú mencionas, ¿no?, cosas de los pueblos novohispanos, pero al mismo tiempo lo tropicalizas a la época actual, pero al mismo tiempo reculas y hablas en el contexto del México recién independiente. Todos esos juegos, porque, por ejemplo, yo no daré clases en el turno vespertino, pero algo que yo siempre digo cuando hablamos de literatura es: nada viene de la nada. Entonces el sincretismo, es decir, la unión de culturas, es algo inherente, y el miedo no es la excepción. El miedo es un sentimiento totalmente natural. Entonces, a lo largo de los 5 relatos que componen este libro que estamos presentando, intitulado Brujas, créanme que van a encontrar ese miedo, sea un miedo que ustedes compartan o un miedo que tal vez la persona que está sentada al lado de ustedes tuvo, tiene o tendrá. Entonces, vean la literatura, vean el arte del terror como eso, como una muestra clara y evidente de la naturaleza del ser humano. El ser humano siempre va a tenerle miedo, o debería tenerle miedo, a la incertidumbre, a ir en contra de su destino, en este caso la anagnórisis. Cuando te cae el 20 de ¿por qué no he logrado ser lo que quería ser? ¿Por qué no tengo lo que quiero? Y tal vez ese es el anagnórisis de su vida. Les va a caer el 20 de que hicieron algo mal en su camino, y si se hubieran dado cuenta a tiempo, no vivirían el terror que tal vez infelizmente van a vivir. Yo espero que no, que ahorita a partir de esta plática y de esta presentación les caiga el 20, justamente tengan su anagnórisis de la importancia de tomar sabias decisiones, de ser observadores. ¿Cuántas veces ustedes, si han visto una película de terror, se desesperan de la estupidez de los protagonistas? Estás escuchando un ruido, ¿para qué carajos vas a donde va el ruido? Mejor ve al otro lado, ¿no? Por simple sentido de supervivencia. Es como si ustedes fueran caminando. Voy a poner una analogía con nuestra comunidad. Están escuchando a los puñetas porros de allá afuera, y en vez de alejarse de ellos, quiero ser su amigo. Cuando ustedes mismos, un instinto, una vocecita que puede ser su Pepe Grillo, su conciencia, les dice que no es algo atractivo. Les van a ofrecer las perlas de la Virgen, pero literalmente en el entorno del terror, a costa de su alma, a la costa de su esencia. Entonces ahí tenemos pequeños brujas, pequeños monstruos que pueden ser tu compañerito que dice: salte de clases, no va a pasar nada. Tal vez es ir en contra de su destino. Si son estudiantes, su destino es cumplir sus momentos de estudiantes. Hay momentos para divertirse, momentos para echar desmadre, pero hay momentos para ser serios, sobrios. Entonces justamente este concepto que nos comparte Roger es invaluable.
que nos caiga el 20, que tomemos conciencia de que cada uno de nuestros pasos nos puede llevar a una anagnórisis de una tragedia. Entonces, ¿qué te parece si para concluir le haces la invitación a la comunidad que nos está viendo a que se acerque tanto al libro que estamos presentando, que es Brujas, como a cualquier otro? Son fanáticos de los vampiros que tal vez ustedes conocieron con Crepúsculo. Van a conocer aquí otros vampiros menos brillositos, pero bastante atractivos. ¿Qué les parecería si les dijera que puede haber vampiros entre nosotros en este instante? Y aquí hay una historia que va de eso. Entonces, ¿qué te parece, Roger, si justamente invitas a la comunidad que nos está escuchando y viendo a que se acerque a tu stand, que se encuentra aquí en la parte final a mi mano izquierda, y que se acerque a tu literatura, que se acerque a tus redes sociales y que no pierda la oportunidad de conocer un terror que respeta las tradiciones y que, lo más importante, no es un terror básico, es un terror que te invita a conocer las tradiciones, a que te invita a cuestionarte qué te da miedo y por qué le da miedo eso a esa persona que estamos presenciando en la obra. Entonces, adelante, Roger. Fíjate, en eso de lo básico del terror, es lo mismo ahora que hace muchos siglos. Imagínense que ustedes, cualquiera de ustedes, ha tratado de seducir durante mucho tiempo a una chava bella y sensual. Por fin lo logra. Van a un hotel, tienen relaciones y después ella se empieza a transformar en una vampira y te mata. Bueno, pues no lo inventé. Es el endemoniado Pacheco, de manuscrito encontrado en Zaragoza hace bastante tiempo que se escribió, ¿no? Es la misma historia. Bueno, el libro generalmente Brujas se vende en 250, es un libro que se ha vendido en todo el país a través de Gandhi, en Tijuana ha habido gente que me ha dicho, ay, yo hay Brujas. Pero yo aquí está a 200 y se lo firmaría, estoy allá y adelante. Entonces, no pierdan la oportunidad, no pierdan esta oferta, créanme, vale la pena. Roger va a estar acompañándonos durante los 4 días de feria, es decir, hoy martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces acérquense, tiene otras ofertas relacionadas con estos temas. Entonces créanme que vale mucho la pena. Entonces, infinitas gracias, Roger, por aceptar la invitación a ser parte de esta tercera feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Infinitas gracias a cada uno de ustedes y démosle un fuerte aplauso a Roger Vilar.